Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega vamos a iniciar una serie de reflexiones acerca de la espiritualidad del amor. El texto del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el griego tiene 4 palabras diferentes para designar el amor. Sin embargo, en la Biblia solo se usan 2 de ellas. La palabra filien, que significa amor familiar y amistoso, y la palabra agapen o agapan, que designa el amor más alto, el amor más noble. Ágape corresponde a la palabra latina caritas, de donde viene caridad. Este es un amor que radica fundamentalmente en la voluntad y no en los sentimientos. Por ejemplo, la Biblia registra que debemos amar a nuestros enemigos. Aquí, la palabra amor no es filien, sino ágape o caridad. De modo que no se nos pide que sintamos, sino que aunque no sintamos, seamos caritativos con nuestros enemigos. Cuando decimos caridad en lugar de amor, estamos siendo más específico que la palabra amor, que en castellano la palabra amor se utiliza para diferentes manifestaciones del amor. ¿Por qué debemos nosotros ponerle mucha atención a la espiritualidad del amor? Porque en esto consiste la salvación, en esto consiste el Evangelio. Amor, amar a Dios y amar al prójimo. Las 2 palabras que definen correctamente el mensaje de Jesucristo: paternidad divina, fraternidad humana. El amor que nos interesa destacar ahora es la caridad. La caridad es un amor sobrenatural de amistad. El amor por el que Dios se une a los seres humanos y los seres humanos se unen entre sí. Vamos a hablar en esta entrega, en primer lugar, del amor de Dios y luego del amor a Dios y al prójimo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor. Cuando amamos, queremos el bien para la persona amada y por eso le damos algo gratis. Dios nos da grandes cosas y grandes oportunidades porque es amor. Primero, Dios se da, es don. La creación es la primera declaración del amor de Dios hacia nosotros, porque en ella se ve claramente que Dios nos amó primero. Pues antes de que existiéramos, Él nos amó y por su amor nos dio el ser. Toda criatura que existe porque Dios la ama. Pero es en Cristo en quien se llega a la plena manifestación del amor de Dios. En Él se hace visible el amor de Dios para los seres humanos.
Según Romanos capítulo 5 y versículo 8, Dios probó su ágape, su amor, ágape, hacia nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, a favor de nosotros. Sin embargo, hay quienes dudan de que Dios los ame. No se sienten personalmente amados por Dios. Y esto muchas veces es causado por el sufrimiento personal o por el sufrimiento ajeno. En Malaquías capítulo 1 y versículo 2 dice el Señor: yo os amo, yo los amo. Pero muchos le responden al Señor: ¿en qué se nota que nos ama? Las penas, las injurias, humillaciones y frustraciones son para muchas personas como nubarrones que ocultan el sol del amor divino. También el pecado ocasiona esta misma ignorancia. Muchos dicen: siento yo que soy tan malo que es imposible que Dios me ame. En Lucas capítulo 5 y versículo 8 vemos que Simón Pedro le dice: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Quien piensa así, olvida que Cristo vino precisamente a llamar a los pecadores, y que siendo nosotros pecadores, murió en nuestro beneficio. Muchos se preguntan: si Dios es amor, ¿por qué permite el mal? El mal potencial en todos los reinos en los que los seres humanos imperfectos tenemos la dote de saber elegir entre el bien y el mal. Ese mal siempre será potencial. La presencia misma de la verdad y la no verdad, del hecho y la falsedad, eso constituye la potencialidad del error. Es decir, el mal existe en potencia. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de la verdad, de la no verdad, está la posibilidad del hecho y de la falsedad, y el rechazo de la verdad es error. La libertad es suicidio cuando se divorcia de la justicia material, cuando se divorcia de la rectitud del intelecto, cuando se divorcia de la paciencia social, del deber moral. La libertad es un suicidio cuando se divorcia de los valores espirituales. La autovoluntad sin frenos y la autoexpresión no regulada son elementos que se igualan al egoísmo, un egoísmo sin mitigación. La libertad sin una conquista asociada y creciente del yo es una invención de la imaginación moral egoísta. El libertinaje que se enmascara en el manto de la libertad es el precursor de la esclavitud vil y despreciable. De modo que, existiendo libertad, existiendo la posibilidad de elegir, existe el mal como potencia. Los seres humanos de este mundo evolutivo siempre se han procurado por la pregunta reflexiva de por qué Dios, el Dios omnisapiente, permite el mal y el pecado. No comprenden
que ambos son inevitables. Si la criatura humana ha de ser verdaderamente libre, entonces debe existir potencialmente el mal, el error. Esta libertad de elegir por sí mismo es un dote del ser humano que le ha dado el Ser Supremo. Y este no permitirá que ningún ser ni ningún grupo de seres prive a una sola personalidad del vasto universo de esta libertad que Él le ha entregado. Ni siquiera se prohíbe de la libertad a un ser humano para satisfacer a el disfrute de esos seres desviados e ignorantes, viviendo en esa mal llamada libertad personal. Además, se debe entender que entre la identificación con el mal y la ejecución de la pena, siempre debe intervenir un periodo de tiempo de suficiente longitud como para permitir que la adjudicación del estado universal de dicho individuo se compruebe satisfactoriamente para todas las personalidades que están relacionadas. Es necesario que exista un tiempo, un periodo de tiempo de suficiente longitud a fin de que la justicia aplicada sea justa y recta, de tal manera que pueda ganar la aprobación del mismo pecador, que pueda decir realmente yo me merezco ese final. Los encargados del juicio divino en las esferas celestiales se niegan a aniquilar a un ser hasta tanto que se hayan extinguido todos los valores morales y todas las realidades espirituales, tanto en el actor mismo como en todos los que soportan esa maldad y que están relacionados, y todos los posibles simpatizantes. De modo que se permite la maldad como parte del amor de Dios para las personas que están incurriendo en la maldad y en el error. La justicia suprema puede actuar instantáneamente, pero no actúa instantáneamente porque está frenada por la misericordia divina. Pero el ministerio de la misericordia a los hijos del tiempo y el espacio siempre provee esta demora temporal, este intervalo de salvación entre la labranza y la cosecha. Si la semilla es buena, este intervalo de tiempo va a proveer el fortalecimiento del carácter. Si la semilla es mala, esa demora de misericordia provee tiempo para el arrepentimiento y la rectificación. Pero estas demoras misericordiosas no son interminables. A pesar de la larga demora en la sentencia de la rebelión, se puede registrar que durante este periodo se están tomando medidas para limitar el mal. La justicia en un universo dominado por la misericordia puede ser lenta, pero es certera. El amor de un padre domina la justicia suprema. Por tanto, la justicia nunca destruirá lo que la misericordia puede salvar. La técnica de tratar a los rebeldes es una vindicación del amor divino. De modo que, si se te obliga a sufrir consecuencias dañinas del pecado
de un integrante de tu familia o de un ciudadano o un semejante mortal, aún de la rebelión en el sistema o en parte del mismo, sea lo que fuere, que te veas obligado a soportar debido a la maldad de tus asociados, de tus semejantes o superiores, puedes estar seguro de que dichas aflicciones son transitorias y que jamás ninguna de esas consecuencias relacionadas con la mala conducta en cualquier miembro del grupo o en el grupo en general podrá poner en peligro tu futuro eterno. Ninguna de esas acciones podrá privarte en lo más mínimo de tu derecho a la ascensión y al logro de Dios. Escucha bien. Existe una comprensión por dichas tribulaciones, por esas demoras y desencantos que acompañan al pecado de la rebelión. Todo ser que resiste el mal avanza a un estado administrativo y eleva su valor espiritual. El bien último se puede derivar del mal limitado en el tiempo. Así que la existencia del mal no implica la falta de amor del Padre, sino por lo contrario, por su amor y misericordia, Él está soportando la existencia del mal por un tiempo, pero solo por un tiempo. Dios te ama y te ama de gratis. Y porque te ama a ti y porque ama a todos los seres creados, le está dando un tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Dios te ama y te ama de gratis. Así que si tú eres de los que están soportando por causa de la rebelión y del mal, ya sea en tu familia o en tu comunidad, piensa que eso es una manifestación del amor de Dios y que Dios no permitirá que tu futuro eterno se ponga en peligro por eso, por ese mal. Ten paciencia y espera en Dios. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Compártela con tus relacionados. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.